Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas del cuarto nivel? Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la sesión número 9. Así que para hoy tenemos un tema muy importante titulado Cómo aprovechar las emociones de una manera inteligente. Así como jóvenes que son ustedes, señoritas y jóvenes, eh, estamos en un proceso donde tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de una manera inteligente y sobre todo bajo los principios de Dios. Vamos a orar brevemente ahí en tu lugar, ahí donde estás. Deja de hacer todo lo que estás haciendo, tu cuaderno, tus libros, el celular, lo que tengas, y vamos a orar brevemente, ¿ya? Vamos a pedir que Dios nos ayude y que esto no sea simplemente una sesión informativa, sino una sesión que nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial de poder llevar a cabo esta sesión. Te pedimos que nos ayudes, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que lo que podamos hoy aprender, Señor, pueda aplicarlo a mi vida y que tú nos des las fuerzas, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra para que nos transforme, nos renueve y nos limpie, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces hoy vamos a trabajar este tema, así que estemos atentos porque tendremos que responder algunas preguntas. Muy bien, vamos rápidamente a ver un pequeño video. Muy bien, entonces es importante poder manejar nuestras emociones de una manera inteligente. Bien, la cita bíblica para el día de hoy se encuentra en Proverbios 14, 29 al 30, que dice así: el que mantiene la calma es inteligente, ¿no? El que se enoja fácilmente es un tonto. Entonces el mismo rey Salomón ya está hablando de cómo una persona es inteligentemente emocional cuando dice el que mantiene la calma. Sea cual sea las circunstancias, pase lo que pase, es importante mantener la calma. Y el que se enoja fácilmente es un tonto, dice. La mente tranquila
es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedad. Entonces, no hay nada mejor que tener una mente tranquila, y esa mente tranquila, ojo, nos va a dar buena salud, ¿no? Sacar de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo pensamiento pesimista, todo pensamiento que en vez que nos haga crecer, en vez que nos edifique, simplemente nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la preocupación, a la desesperación, al miedo. Por eso que es importante mantener la mente tranquila. ¿Y qué dice? Pero la envidia es causa de enfermedades. Entonces, el rey Salomón lo dijo esto, y obviamente lo dijo inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en la introducción tenemos el siguiente pensamiento, dice así. Vamos a ver. Vamos a leer todos juntos. Dice: la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. ¿Qué podemos entender por este pensamiento? La vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Si nos ponemos a pensar, ¿qué podemos sacar de esto? Y esto tiene mucho de cierto. Es importante, como decía anteriormente, la mente tranquila. O sea, aquellas personas que piensan, aquellas personas que razonan, aquellas personas que reflexionan antes de algo, antes de un sí, antes de una decisión, simplemente para ello la vida va a ser una comedia, o sea, una vida muy alegre, una vida llevadera. Pero aquellos que simplemente sienten, se dejan llevar por lo que sienten, obviamente va a ser una tragedia. Recuerden que muchas de las decisiones que ustedes han tomado, obviamente yo también, son producto de, ojo, de sentimientos anteriores. ¿De acuerdo? Muchas veces hay jóvenes como ustedes, señoritas, que tienen todo el impulso, tienen todo el potencial, pero hay una gran debilidad, que como jóvenes somos todavía inexpertos, estamos aprendiendo a vivir la vida, estamos creciendo, y es por eso que es importante poder manejar nuestras emociones, poder pensar antes de actuar. Por eso que para aquellas personas que se dejan llevar por lo que sienten, su vida va a ser una tragedia. Y muchos están pagando hasta el día de hoy las consecuencias de sus sentimientos. Pero se dejaron llevar por su corazón engañoso, como lo dice el rey, como lo dice Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Muchos se han dejado llevar por lo que sienten, porque sus ojos cautivaron sus ojos. Entonces, hasta el día de hoy están pagando. Y recuerden que hay consecuencias muchas veces irremediables, irreversibles. Y muchos hasta el día de hoy siguen pagando las consecuencias de las decisiones de ayer, de los sentimientos, de lo que se dejaron llevar por lo que sentían, y hoy le están pagando. Y es muy triste, ¿no? Es muy tarde muchas veces. Por eso que tenemos que aprender a pensar, como dice el rey Salomón, ¿no? Hay que tener pensamientos buenos, que eso nos va a traer salud. Muy bien, aquí vamos a definir qué es la inteligencia emocional. Muchos se preguntarán, ¿qué es ser inteligentemente emocional? ¿Ya? Ojo, para todo es indispensable mantener un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio en nuestro interior. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito el volumen. Es muy importante mantener un equilibrio en nuestro interior. ¿Qué es la inteligencia emocional? Simplemente la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que tiene una persona
para desarrollarse y relacionarse con ella misma y con los demás personas de una manera exitosa. Entonces, nosotros como cristianos, como jóvenes, tenemos que tener esa capacidad, ¿de acuerdo? De desarrollarnos y primeramente de relacionarnos con nosotros mismos. ¿Cómo es eso de relacionarse con uno mismo? Claro, muchas veces no nos hablamos a nosotros mismos. Muchas veces no nos conocemos y no podemos, en este caso, poder reconocer o identificar un estado de ánimo, un enojo, una ira. Entonces, una emoción muy fuerte. Entonces, es importante poder relacionarnos con nosotros mismos. Cuando yo me relaciono conmigo mismo, en otras palabras, cuando yo ejerzo un dominio propio en mí, ¿de acuerdo? Un dominio propio sobre mi vida, yo voy a poder relacionarme con los demás de una manera exitosa. Entonces, eso es inteligencia emocional. Estas características son, por ejemplo, la capacidad de motivarse a sí mismo. Entonces, yo siempre he dicho de que la mejor persona quien se puede dar barra, o la persona quien puede darte barra, quien puede animarte, eres tú mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es inteligencia emocional. Tú mismo automotivarte. No esperar o no depender que los demás lo hagan. Entonces, es una cualidad que Dios nos ha dado. ¿Ya? De perseverar en una tarea a pesar de las frustraciones. Entonces, muchas veces cuando hay frustraciones, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay obstáculos, cuando las cosas simplemente no salen como uno pensaba, ¿qué es lo que uno simplemente decide? Simplemente es frustrarse, tirar la toalla, abandonar, dejarlo, llorar, fastidiarse, enojarse o deprimirse. Pero una persona inteligente emocionalmente simplemente va a poder perseverar a pesar de las circunstancias. Eso es lo que le dice Dios a Josué: yo estaré contigo a donde tú vayas. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno puede automotivarse. ¿Por qué? Porque dentro de uno está el Espíritu Santo. O sea, Dios habita en nosotros. Entonces, podemos sacar fuerzas y poder perseverar. Pase lo que pase, sea cual sea la situación en la que estás viviendo. Entonces, por eso es importante la inteligencia emocional, controlar los impulsos, regular sus propios estados de ánimo. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos, a regular nuestros estados de ánimo. ¿De acuerdo? Evitar que la angustia interfiera, en este caso, en nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Entonces es importante que seamos inteligentemente emocional para evitar, ojo, la angustia y sobre todo nuestras facultades racionales. Porque muchos de ustedes, o mucha gente, muchos jóvenes tienen un potencial muy grande y muchos de ustedes lo tienen. Pero el problema está en que muchas veces esas capacidades, esas potencialidades que Dios ha puesto en su vida se ven opacadas simplemente ¿por qué? Porque nuestros estados de ánimo simplemente los están interfiriendo. Entonces ya no pensamos, ya no usamos la razón, simplemente nos dejamos llevar por el sentimiento, por la emoción, y eso es muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar por los sentimientos, es dejarse llevar por el corazón. Y recuerden que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, más o menos tenemos que tener esa capacidad y eso Dios quiere trabajar en nosotros. Muy bien. Veamos aquí. Dice aquí, la inteligencia emocional puede resultar tan pero tan decisiva
y a veces mucho más que el CI o el CQ, que es el coeficiente intelectual. Ni la experiencia ni la educación pueden modificar sustancialmente el resultado del CI. Ojo, es importante que la inteligencia emocional sea cultivada en nosotros. Esta inteligencia emocional es tan decisiva, tan poderosa, que incluso podría superar a nuestro coeficiente intelectual. O sea, no hay nada como la inteligencia emocional que nos puede ayudar a modificar sustancialmente los resultados de nuestro CI. Ojo, si nosotros nos tomamos la molestia de educarnos, podemos aprender a desarrollar las habilidades emocionales fundamentales basadas en la Biblia. Entonces, nosotros, como jóvenes, tenemos habilidades emocionales y las tenemos que desarrollar de manera apropiada, ¿de acuerdo? Pero siempre yo digo esto, ¿no? Todo va a depender de qué me estoy alimentando, ¿no? ¿Qué cosas alimentan mi mente? ¿Qué cosas alimentan mis pensamientos? ¿No? ¿Qué cosas? Entonces, es muy importante. Si para mí todo es estudio, estudio, estudio y no hay tiempo para Dios, hay que tener cuidado. Me puedo volver una persona muy mecánica o una persona de repente muy intelectual, pero con pocos sentimientos buenos. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio para todo. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Recuerden que Dios nos hizo seres emocionales. Dios es un ser emocional. Dios se alegra. Él se alegra, se goza, también se aira, también se molesta, se enoja, se entristece. Entonces, pero lo hace de una manera distinta, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Jesús entró al templo, cogió un látigo y molesto comenzó a tirar, ¿no? La jaula, las mesas. ¿Por qué? Porque simplemente habían convertido la casa de su padre en un lugar, en una cueva de ladrones. Entonces, hay que saber cuándo usar nuestras emociones, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que usarlas basadas en los principios bíblicos. Ustedes como jóvenes conocen, tantos años han recibido palabra, entonces es hora de poder aplicarlas a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro estudio e incluso a nuestros sentimientos, incluso aquellos que quieran empezar una relación seria de amor o amorosa. Entonces tenemos que empezar por aquí, ¿de acuerdo? Si no desarrollamos esas habilidades, vamos a comenzar a fallar y a meter las cuatro patas, por así decirlo. Muy bien. Dice aquí, las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan apropiadamente sus sentimientos y al mismo tiempo saben interpretar y relacionarse afectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida, tanto en las relaciones familiares, sentimentales, amicales, laborales, incluso en las relaciones o en la parte espiritual. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy importante que nosotros como personas sepamos gobernar apropiadamente nuestros sentimientos. Tenemos que gobernar. Obviamente no lo vamos a hacer solos, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la capacidad, ¿no?, de ejercer control, de ejercer dominio, primeramente sobre mí. O sea, Dios nos ha dado esa capacidad de poder controlar nuestras emociones, de poder controlar nuestros estados de ánimo. No nuestros estados de ánimo nos van a controlar a nosotros, no nuestro enojo nos va a controlar, no nuestra ira, nuestra depresión, nuestro miedo nos puede controlar, sino nosotros debemos de controlar. Una persona emocionalmente desarrollada, ojo, incluso va a saber elegir, va a saber incluso relacionarse, va a saber pensar, va a poder simplemente trabajar en favor de los demás
y obviamente en favor de ella misma. Por eso que nosotros tenemos que gobernar nuestros sentimientos. No nos puede ganar un gusto, un sentimiento, no nos puede ganar un estado de enojo. Tenemos que pedir la ayuda de Dios para poder controlar esos estados. Una persona incluso emocionalmente madura, incluso es apto para poder empezar una relación de noviazgo, porque va a actuar de una manera apropiada. No se va a dejar llevar por lo que siente o por lo que simplemente su corazón le dicta, sino va a pensar. Entonces, cuando una persona gobierna bien sus sentimientos, se va a poder desarrollar en todas las áreas de su vida, en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los amigos, en la iglesia, en todas partes. Por eso es que Dios nos llama a ejercer dominio primero sobre nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bien. Dice aquí. Miren, es muy importante lo que está escrito aquí. Dice, las personas que han desarrollado de manera adecuada las habilidades emocionales acostumbran a sentirse que más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar cualquier dificultad y son más productivos. Eso es muy importante. No hay nada mejor que nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, como señoritas, puedan trabajar en esta área, ¿no? Manejar sus emociones, porque al ustedes manejar sus emociones con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, simplemente ustedes van a hacer que personas más satisfechas, van a sentirse más seguros, van a incluso ser más eficaces o más eficientes y sobre todo van a dominar cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque van a saber sobrellevar o van a saber identificar la situación. Y la situación no nos va a mover, sino que yo voy a ejercer control. ¿Por qué? Porque simplemente estoy trabajando en mí, obviamente con la ayuda de Dios. Y vamos a ser inclusive más productivos, vamos a rendir mejores exámenes, vamos a hacer mejores tareas, mejores trabajos. Voy a ser una alumna, la alumna A de la clase, o el alumno A de la clase, voy a ser más productivo, más alegre, más hogareño, más acomedido. Porque eso es lo que provoca es simplemente el de poder desarrollar nuestras habilidades emocionales de manera correcta. Las personas que no pueden controlar su vida emocional, miren aquí, ojo, se debaten en constantes luchas internas, en indecisiones o en decisiones erradas que interfieren en su capacidad cognitiva, laboral y en su capacidad para poder pensar con la suficiente claridad. Entonces, las personas que no se controlan, no controlan su vida emocional, son personas que son muy reactivas, que siempre están tendiendo a enojarse o a reaccionar mal o a pensar mal. Estas personas van a estar siempre con muchas luchas internas. Son personas muy indecisas. O si deciden, las decisiones simplemente son influenciadas por otras personas o toman las decisiones erradas. Y esto incluso interfiere en la capacidad cognitiva. Ojo, hay personas muy inteligentes, muy capaces en cuanto a la inteligencia, pero por no saber manejar, por no someter su emoción a la voluntad de Dios, o sus emociones a la voluntad de Dios, simplemente incluso influyen ahí, no rinden. ¿Por qué? Porque están más preocupadas en lo que va a suceder, están más preocupadas en las luchas internas que tienen y sobre todo tienen que pagar las consecuencias de las decisiones erradas que han tomado, obviamente producto de no controlar su vida emocional. Entonces, y no solamente la parte interna,
sino también va a interferir en tus estudios, bueno, en tu trabajo, en tu familia y en las relaciones que puedas emprender. Siempre vas a ser una persona indecisa, una persona que no va a tener la claridad suficiente para pensar y sobre todo para tomar decisiones. Es por eso muy importante manejar este aspecto de nuestras vidas. Ustedes como jóvenes tenemos que trabajar en ello y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué significa ser inteligentemente emocional? Para ser inteligentemente emocional, tengo que primero conocerme a mí mismo. Se le llama autoconocimiento. ¿De acuerdo? Tengo que conocerme, conocer mis debilidades, conocer qué es aquello que me enoja, qué es aquello que me afecta mucho, qué es aquello que es mi debilidad. Por eso acá dice, el autoconocimiento es conocerte a ti mismo, saber qué activa tus emociones, qué cosas te enfurecen, qué cosas te alegran. Entonces, veamos aquí. Justamente el profeta Jeremías dice, ¿cierto? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces yo tengo que partir de aquí, yo tengo que tengo que conocerme a mí mismo. ¿Qué implica eso? Saber que yo tengo un corazón que es muy engañoso, no solamente engañoso, es perverso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que yo no tengo que confiarme en mí mismo. Eso se llama autoconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que yo tengo que saber que yo no debo de confiar en mis emociones impulsadas por agentes externos y no bajo principios bíblicos. ¿Qué más dice el texto? ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Jehová es el que va a escudriñar nuestros corazones, el que escudriña la mente y él prueba los corazones. ¿Para qué? Para darnos a cada uno según el camino, según el fruto de nuestras obras. Por eso que ser inteligentemente emocional es conocerme, ¿no? Conocer mis debilidades y simplemente huir de aquello que sé que yo voy a caer o pedir fortaleza al Señor para que pueda resistir. En algunos casos hay que resistir, en algunos casos hay que sobrellevar, en algunos casos hay que huir. ¿De acuerdo? Entonces, hay que conocernos, tener un autoconocimiento, verme a mí mismo, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, qué áreas tengo que mejorar, qué áreas soy fuerte y qué áreas tengo que someterlas a Dios. Eso es ser inteligentemente emocional, tener un autoconocimiento de uno mismo. 2. Ser inteligente emocional es tener un control emocional. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros eh, identificamos el detonador de las emociones, debemos aprender a controlarlos. Dios no lo va a hacer por nosotros, ni nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nadie lo va a hacer, porque son nuestras emociones. Entonces debemos aprender a controlarlos. Por ejemplo, una persona te dice algo hiriente, pero en vez de reaccionar impulsivamente, haces que tu cerebro racional, que se ha entrenado para estos casos, trate de retomar el control. Un ejercicio, respiras profundamente y cuentas hasta 10 y tratas de controlarte. Es muy difícil, pero con la práctica sí es posible. Entonces una manera de poder nosotros controlar, ¿no es cierto?, nuestras emociones es callándonos, haciendo una pausa, respirando y activando en nuestro cerebro racional donde la palabra de Dios va a tener que activarse, ojo, activarse
y poder controlar ese momento. Entonces tenemos que tener un control emocional, ya que, ojo, el mismo Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o sea, no somos cobardes. O sea, Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Pero ¿por qué muchas veces nos acobardamos? Porque simplemente no estamos teniendo en nuestra mente, en nuestro ser, no estamos alimentando nuestro ser de la palabra. Entonces la única fuente que nos va a dar la capacidad de poder enfrentar cualquier circunstancia es la palabra. Una canción no nos va a ayudar. Un himno es la palabra la que nos va a sostener en los momentos difíciles, donde yo quiero reaccionar, ¿cierto? Justo José digo, si alguien te pega en la mejilla, ¿qué dice? Ponle la otra. Si alguien te obliga a llevar una milla, llévale 2 millas. Entonces, a eso se le llama control emocional. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y sobre todo dominio propio. Entonces, miren estos regalos que recibimos de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, practiquemos. La mejor manera es quedarnos callados, respirar y traer a la mente que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y sobre todo de poder y de amor para poder tratar a las personas. Es difícil, sí, pero con la ayuda de Dios todo es posible. 3. Para que podamos ser personas emocionalmente inteligentes, tiene que ver nosotros empatía. La empatía prácticamente es ponerse en el lugar del otro, de la otra. Ser compasivos. Saber identificar las emociones de las otras personas, en otras palabras, ponerse en sus zapatos. Si yo veo una persona enojada, una persona que está hablando, no sé, palabras hirientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que saber identificar las emociones de aquella persona. Una persona que simplemente habla palabras hirientes es una persona que tiene un problema emocional. Y si es posible, hasta un problema espiritual. ¿Por qué? Porque una persona con las emociones normalmente o bien controladas, bien sometidas, bien alineadas a la Biblia, a la palabra de Dios, no va a actuar así. Y si lo hace, ¿no? Va a reconocer, se va a arrepentir y va a pedir perdón. Entonces, pero aquellas personas que simplemente actúan así, hay que saber identificar que esa persona está pero grave, está muy mal. Y yo tengo que mirar con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Eso es lo que hacía Jesús, ¿no? En la cruz, matándolo, clavándolo en la cruz. Y él simplemente decía, Padre, no tomes en cuenta de ese pecado. Perdona, no saben lo que están haciendo. Entonces, eso es empatía, ser compasivos, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás. Saber comprender que si una persona está alterada, está actuando de una manera violenta, es porque esa persona necesita del amor de Dios. Y yo no me tengo que dejar afectar por lo que me dice. ¿De acuerdo? Dice aquí en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Importante, ¿no? Que la blanda respuesta quita la ira. Pero alguien que más que te insulte, te ofenda, te humille y tú simplemente le das una blanda respuesta, una respuesta empática, simplemente dice aquí, vas a aplacar, vas a aplacar la ira, su estado de ánimo, vas a calmar a esa persona. Más la áspera hace subir el frente. En cambio, si nosotros
nos ponemos en la misma situación, simplemente es como echarle más leña al fuego. Y obviamente que es una situación muy difícil de controlar, no es sencillo, pero tenemos que ir luchando, tenemos que ir pidiendo a Dios que nos ayude a ser personas empáticas, y eso nos va a hacer emocionalmente estables, personas inteligentemente emocionales. Por eso tenemos que siempre depender de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿ya? Y cuatro, una persona inteligentemente emocional simplemente se automotiva, ¿ya? Está esperando que la mamá, el papá, el novio, el profesor, el líder, el pastor lo estén motivando. Es bueno que, no, que nos motiven nuestros líderes, nuestras personas que queremos a nuestro lado, pero si no lo hacen, no puedo depender de ellos. Tengo que depender de Dios y tengo que depender de quién está en mí. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que Él está en nosotros. Aprender a ser optimista. Tenemos que aprender a ser optimistas. Por más que sea difícil la situación, yo tengo que tener un espíritu de ser optimista. Y entonces eso tengo que yo, que nacer de mí. Y ojo, y aprender a ser optimista va a mejorar nuestra autoestima. ¿De acuerdo? Y la autoestima simplemente es valorarme, saber quién soy yo, darme el valor eh, adecuado, ni más que los demás, ni menos. Entonces es simplemente tener bien puesta mi vida, mi personalidad. O sea, no dejarme pisotear por nadie, ni pisotear a nadie. Simplemente tratar a los demás con mucho respeto y simplemente tener una identidad. Ya que nada ni nadie pueda simplemente mellar o hundir o simplemente hacerme sentir menos. Yo soy única, ustedes, pero yo soy único, ustedes son personas únicas y eso nadie lo va a cambiar. Tenemos que aprender a fallar, ¿de acuerdo? El hecho de fallar es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, no ver la falla como una derrota. Ojo, una cosa es fallar, otra cosa es reincidir en el pecado. No tiene nada que ver, ¿ya? O deleitarse en el pecar, no tiene nada que ver. Por ejemplo, acá hay un gran psicólogo que dice, un ejemplo de Daniel Coleman, es como cuando un niño obtiene una mala calificación en matemáticas. El pesimista dirá, vaya, en verdad son muy malos para las matemáticas. Pero el optimista dirá, debí estudiar más. El próximo examen me esforzaré lo más que pueda. Entonces, el pesimista simplemente ya todo lo piensa mal, todo lo toma mal, ¿de acuerdo? Pero el optimista simplemente lo ve como una oportunidad, lo ve como un reto, como un desafío que para la próxima se ve forzado. El pesimista es aquella persona que ve el vaso de agua, lo ve casi vacío. El optimista lo ve el vaso casi lleno. Entonces, eso va a depender obviamente de cómo están mis emociones. Por eso yo tengo que pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude a poder ejercer control sobre ellas, sobre nuestro corazón, sobre nuestra emoción. Nosotros mismos tenemos que automotivarnos. Por ejemplo, el rey David en Salmos 42:5, él mismo se automotivaba. Él mismo se hablaba y se decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle
salvación mía y Dios mío. Entonces el rey David estaba en una situación muy difícil. Se sentía abatido, se sentía cansado de una persecución. Su hijo lo perseguía por querer matarlo, se había rebelado. Entonces él comenzó a escapar, a huir. Y él simplemente, él mismo se daba ánimo. Decía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te turba dentro de mí? Dice, espera en Dios. Porque aún en de la barra de salvación mía y Dios mío. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Simplemente ni automotivarnos, obviamente, y la palabra de Dios es el mejor remedio para esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, tienes que automotivarte. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder. Muy bien. 5. Ya casi estamos llegando al final. Entonces, una manera también de poder ser inteligentemente emocional, ejercer control de las emociones externas. Lo que pasa en las personas, lo que pasa en el otro, muchas veces no podemos controlar. ¿De acuerdo? No podemos controlar los enojos de los demás, no podemos controlar los insultos, las decepciones, los engaños de los demás. Eso se escapa de nuestra mano, pero nosotros podemos evitar que eso nos influya así. ¿De acuerdo? Las personas tenemos el poder de influir en las emociones externas de forma positiva o negativa. Es cierto, nosotros tenemos esa capacidad de influir, ya sea de manera negativa, ya sea de manera positiva. Por eso que nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser de influencia en mi universidad, en mi instituto, en mi casa, en mi hogar, en mi barrio. Yo tengo que tener esa capacidad de influir, que me vean gozosa, que me vean alegre, por más que tenga dificultades, problemas, siempre con la frente en alto, siempre confiado o confiada en el Señor. Eso es tener control de las emociones externas. Y de esa manera nosotros vamos a influir en los demás de manera positiva. Nosotros podemos alegrar a las personas o hacerlas enfurecer. ¿Podemos tener el control de las emociones de otras personas? Sí. Pero obviamente, cuando nosotros somos emocionalmente, por así decirlo, maduros, vamos a poder incluso contagiar esta emoción a otras personas que no saben qué hacer, que andan tristes, andan perdidos en la vida. Pero como tenemos a Cristo en nuestras vidas, quien nos da la felicidad, la tranquilidad, la paz, podemos influenciar a otros. Y obviamente muchas personas puedan encontrar el sentido de la vida a través de Jesucristo. 1 Timoteo 4:12 dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Dice, sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que influir, tienes que controlar las emociones de las personas, ojo, a través de tu forma de qué, de hablar, en tu conducta, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Entonces, podemos hacerlo. Tenemos a Dios de nuestro lado y vamos manos a la obra. Es cuestión de decisión nada más. Pedirle a Dios que nos ayude a ejercer esa influencia sobre los demás. Pero primero tiene que empezar en mí mismo. Si en mí todavía estoy flaqueando, que todavía mis emociones me controlan, no voy a poder influenciar a nadie. Yo tengo que pedir a Dios que me ayude a sanar mi corazón, a sanar las heridas del pasado, que Él me libre, que Él me libere, que Él me haga fuerte para poder ayudar a los demás. Si no, no voy a poder hacer nada. Muy bien. Miren, ¿dónde se fundamenta la inteligencia emocional? Son 3 cosas muy importantes. ¿Cómo puedo ser inteligentemente emocional? ¿Dónde se fundamenta la inteligencia? 1. Primero es en afrontar el pecado.
como jóvenes, como señoritas, lo primero que tenemos que decirles no al pecado. Sea cual sea, la música secular, bueno, todos los pecados que ustedes conocen. Ustedes saben qué cosa es pecado. Saben que está mal. Ustedes saben qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Eso, ustedes tienen conciencia. Ustedes son conscientes de sus actos. Y a esto se le llama afrontar el pecado. Decirle no. De esa manera yo voy a ser inteligentemente bueno. El segundo es poner en práctica la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es la única arma que me va a ayudar. ¿De acuerdo? La palabra nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a enseñar para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Por eso que es importante que ustedes pasen tiempo con la palabra. No sé cuántos leerán los devocionales que envío, pero es la palabra la que nos va a ayudar. Escuchar un mensaje, coger la Biblia, leerla, eso nos hace inteligentemente emocionales. Y sobre todo, no simplemente leerla, sino vivirla, aplicarla, ponerla por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores. Y eso cuesta, eso es difícil, pero es la mejor manera en que podemos nosotros ser inteligentemente emocionales. No hay otra manera, no hay otra forma. Y el punto 3 es ocupar tiempo en la oración. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Qué le decimos a Dios en nuestras oraciones? Entonces es importante un tiempo de oración. Si yo no estoy ocupando un tiempo en orar, o sea, tengo tiempo para todo, tengo tiempo para estudiar, para trabajar, para conversar, para comer, pero no tengo tiempo para orar, la situación está grave. ¿Cómo puedo manejar mis emociones si no acudo a la fuente de la inteligencia que es el mismo Dios? Entonces en la oración Él nos fortalece, nos da valor, pero es decisión nuestra. Entonces tenemos que tomar siempre un tiempo, y si lo estás haciendo, qué bueno, ¿no? Pero si no lo estamos haciendo, hagámoslo. La oración es para el beneficio nuestro, ¿de acuerdo? Las mejores decisiones, dice aquí, las tomarás en comunión con Dios. No hay mejor decisión que tomarlas en comunión con Él, porque si no, vamos a tener una vida llena de incertidumbres, un día arriba, un día abajo, un día alegre, un día triste, un día bien, un día mal. Vamos a ser como las olas del mar, de aquí allá, de aquí allá, y no vamos a ser personas emocionalmente estables. Y Dios nos quiere emocionalmente estables para, primeramente, extender su reino, ayudar a los demás. Muchos jóvenes que se pierden, muchos jóvenes que caen en frustración, momentos duros, de momentos simplemente muy terribles, que nosotros somos los llamados a reflejar con la luz de Cristo. Así que chicos, eh, tomemos en cuenta esto, es muy importante. Para ir terminando, aquí están las preguntas de reflexión. Son 4 preguntitas que tienen que presentarlo, ya sea en WhatsApp, ya sea en un audio, ya sea en una presentación, bueno, de la manera que ustedes crean conveniente. Dice aquí, ¿por qué la inteligencia emocional influye en nuestras decisiones? Primera pregunta. Segunda, ¿qué estrategias utilizarías tú para no caer en una explosión de enojo? ¿Qué harías? Como joven, ¿cómo podrías automotivarte? ¿Qué tendrías que hacer? Como joven, ¿qué tendría que hacer para ejercer dominio propio? ¿Qué tendrías que hacer para ejercer dominio propio? Entonces, chicos, son 4 preguntitas que tienen que contestar. Y bueno, te animo a que sometamos nuestras emociones,
nuestro corazón engañoso y perverso a la voluntad de Dios. Decir que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, pero solo lo vamos a lograr en comunión con Él, afrontando el pecado, poniendo en práctica su palabra y simplemente teniendo un tiempo de oración. De esa manera voy a experimentar un cambio como joven que soy, y el único beneficiado voy a ser yo, y de esa manera voy a beneficiar a mi familia y a mi sociedad. Y no hay nada mejor que una persona inteligentemente emocional. Así que chicos, espero su respuesta, que Dios los bendiga y oramos brevemente para terminar. Gracias Señor por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a poder ser personas emocionales, que nos ayudes a luchar en contra del pecado, que nos ayudes a poder vivir tu palabra y sobre todo, Señor, a separar un tiempo de oración contigo, Señor, para fortalecerme, para llenarme de ti, de tu palabra, y de esa manera actuar emocionalmente, inteligentemente, Padre. Gracias por este tiempo, y te pido por cada uno de estos chicos que están viendo este video, que los puedas guardar, que los puedas ayudar, que los puedas bendecir, ahí en sus momentos difíciles, que cada uno de ellos dependan de ti, Señor. Los bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, y con tu ayuda y con tu Espíritu Santo en nosotros, lograremos ser esas personas emocionalmente inteligentes para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima sesión. Chao, chao. Bendiciones.